Estamos enlazando también esta mañana a Eduardo Sosa Márquez, que es el primer visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco. Y bueno, pues le aprecio mucho que esté aquí para hablar de lo que está ocurriendo. Hemos seguido de cerca también las declaraciones y los pronunciamientos que ha hecho la representación en México de la alta comisionada de Naciones Unidas, que hizo un llamado para investigar los hechos ocurridos el pasado 4 de junio, cuando esta protesta por la muerte de Giovanni López escaló a enfrentamientos entre ciudadanos y elementos de la Policía Estatal. Y bueno, pues se habló de los documentos que envió la oficina en México de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, en el cual se reconoce pues el llamado a la investigación de los hechos ocurridos, como decíamos, hace unos días. El propio gobernador se refirió a esta comunicación de alto nivel desde el ámbito internacional. Y bueno, pues en el caso de Jalisco tienen la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que ha hecho también su seguimiento y los pronunciamientos del caso. Así que le aprecio mucho a Eduardo Sosa Márquez como primer visitador que se encuentre en la línea para hablar de lo que está ocurriendo allá. Buenos días y bienvenido. Gracias por estar aquí, Eduardo. Muy buenos días al auditorio. ¿Cuál es el balance que pueden hacer en este momento? ¿Cuáles son los planteamientos que están haciendo ustedes desde la Comisión de Derechos Humanos de Jalisco de estos eventos? Bien, comentarles que como un órgano autónomo del Estado, pero integrante de este Estado mexicano, la Comisión Estatal de Derechos Humanos ha intervenido desde el primer momento. Inclusive antes de que se realizara la primera de las manifestaciones que después redundara en actos violentos, la Comisión Estatal de Derechos Humanos dictó medidas cautelares para los efectos de que se garantizara cabalmente el derecho a la libre manifestación de quienes iban a participar en esta marcha, se resguardara su seguridad, se hicieran los cierres viales, se contara con servicios médicos municipales que estuvieran prestos para el caso de que alguno de los manifestantes, la marcha se iba a verificar a la plena hora de calor aquí en Guadalajara. Era por la tarde, a las 4, 5, 6 de la tarde en Guadalajara hace el mayor calor durante el día y quizá algunos de los manifestantes pudieran tener algún problema de hidratación. Las medidas de protección de la salud eran con esta intención. Además, que hubiese los cuerpos de seguridad para evitar que personas que no coincidían con la manifestación fueran a agredir a los propios manifestantes. En este momento no teníamos nosotros idea de que se fuese a tornar una manifestación violenta y así acompañamos a la manifestación desde el primer momento hasta que llegamos. Esta situación no hay que perderla de vista, se debe a la pérdida de la vida de este joven de 30 años, Giovanni, quien murió a consecuencia de lesiones que recibió mientras se encontraba bajo la custodia de elementos policiales municipales allá en el municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos. Una muerte que nosotros condenamos y que ya señalamos como una flagrante violación a los derechos humanos en atención a que esta muerte jamás debió de haber ocurrido y en este momento lo único que estamos investigando es identificar el nivel de responsabilidad de los servidores públicos para señalar en nuestra resolución los niveles en que ellos participaron, ya sea con actos de omisión o de omisión. Pero igualmente hemos hecho el trabajo en los días subsiguientes. Este clima de crispación, este clima de violencia, es un clima que no edifica para que se practiquen las mejores acciones de parte de la sociedad. Hemos hecho un llamado a conformar una mesa de trabajo para que la sociedad civil, actores de la sociedad civil, lo que son mandos policiales, autoridades estatales, especialistas de universidades, se reúnan y estén trabajando para atender este problema social que ha derivado en el estado de Jalisco. Todavía no estamos en el punto de recomendaciones específicas. ¿Estamos en proceso? No, está en integración. Hemos recibido todavía la noche de anoche, estuvimos recibiendo quejas. En este momento ya tenemos recibidas más de 35 quejas, es el número
que tengo reportado más recientemente, y se siguen recibiendo porque siguen apareciendo nuevos hechos que nosotros hemos condenado. ¿A cuáles hechos me estoy refiriendo en particular? Pues precisamente a esta cadena de transgresiones a la norma, que las identificamos como detenciones ilegales, privación ilegal de la libertad, abuso de autoridad. Ya tenemos registrados casos de desaparición forzada, los cuales fueron cometidos en agravio de las personas que pretendían manifestarse pacíficamente, y de aquellas que sin participar en dicha manifestación fueron también objeto de arbitrariedades, gente que iba pasando, que se dirigía a su domicilio. En el centro de Guadalajara tenemos zona habitacional, no es solamente una zona comercial, el centro de la ciudad, y también detuvieron a personas que nada más iban pasando. Reiteramos que acciones como estas rompen el Estado de Derecho y propician el abuso de poder y ponen en riesgo la integridad física y la seguridad personal de la ciudadanía, además de coartar arbitrariamente los derechos de reunión y de libre manifestación de las ideas consagrados para todas las personas en nuestra Constitución. Eduardo Sosa Márquez, como primer visitador, bueno, seguramente tiene registro de esta declaración del gobernador Enrique Alfaro, que está acusando a grupos de la delincuencia organizada que estarían detrás de los ataques que se hicieron el viernes, específicamente, policías ministeriales. Señaló a policías ministeriales como vinculados a la delincuencia organizada y que serían los que estarían, en todo caso, siendo responsables de los ataques a los manifestantes. Al final está un gobernador que dice: di instrucciones de que no se usara la violencia, di instrucciones de que hubiera una contención, pero que no se violentara a los manifestantes, pero los policías, dice el gobernador, no cumplieron las instrucciones, fueron desobedecidas sus instrucciones y desacatadas por este grupo de la policía ministerial, que fue quien atacó a estos manifestantes, según lo que dice el gobernador. ¿Qué dice la Comisión de Derechos Humanos de Jalisco sobre estos planteamientos? Pues que precisamente está en manos de la autoridad en este momento la investigación de sus hechos. Habrá de acreditarse que las órdenes fueron giradas en un sentido, se ejecutaron en otro, y se deberá de sancionar a esa línea de mando que dejó de observar en forma integral las órdenes dadas por el señor gobernador. Debe de haber una cadena de mando, y en esa cadena de mando en algún momento el teléfono se descompuso, se cambió la orden y se ejecutaron de manera distinta por parte de los elementos que eran elementos operativos que recibieron la información, la orden de parte del inmediato superior jerárquico. Bueno, eso tendrá que mostrar el propio gobernador, pero por lo pronto me parece importante, Eduardo, preguntarle, dado que ustedes están en su propia investigación de derechos humanos y este elemento es parte de esta secuencia de sucesos muy lamentables que están marcando a Jalisco en estos momentos. Está también la acusación o el señalamiento le llamó sótanos del poder en la Ciudad de México, el propio gobernador señalando pues una intervención de una naturaleza política. Sobre eso, ¿qué me dice, Eduardo? ¿Tienen en el registro y en lo que están investigando eso? Nosotros solamente estamos investigando la reacción de los elementos policiales en la contención de la manifestación y también el comportamiento del propio Estado de Jalisco al enviar a los elementos a contener a los manifestantes, porque se les envía sin armamento, sin equipamiento necesario. Iban sin coderas, iban sin espinilleras, iban sin escudos, iban sin cascos, iban desarmados los elementos policiales. Es de veras muy desilusionante, por decir un eufemismo, ver a los elementos policiales protegerse con sillas, tomar los propios proyectiles que les habían lanzado, en este caso piedras, pedazos de metal, los manifestantes a los policías y los policías regresándoles. Eso parecía una confrontación de dos hordas irracionales que se encontraban en la vía pública, en vez de actuar con una logística policial, con la categoría del Estado, montando un operativo y reaccionando con la estatura y la dignidad que van aparejadas a los servidores públicos.
Pues ahí está este panorama, Eduardo Sosa Márquez, le aprecio que nos tome la comunicación y bueno, en este momento, ¿qué informe tiene respecto a las personas que en un primer momento se identificaron como desaparecidas? ¿Hubo efectivamente visitas domicilio por domicilio para verificar que estuvieran en sus casas? ¿Cómo fue este proceso? Cuénteme. Se hicieron algunas diligencias de esta manera y como se generó la información básicamente en redes sociales y luego a través de la Federación de Estudiantes Universitarios, se concentró la información ayer por la tarde, el sábado nos reunimos en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, diversos actores sociales junto con autoridades del Estado y la propia comisión, cruzamos la información y cada quien había seguido una logística distinta. Ciertamente se hicieron algunas visitas domiciliarias, pero otras, las propias redes iban diciendo, ya aquí estoy, iban apareciendo los desaparecidos y decían, aquí estoy bien, iban diciendo presente en las redes sociales las y los desaparecidos y ya nada más nos abocamos a visitar, a identificar a quienes estaban haciendo falta. El día de hoy, ese mismo sábado solamente hacía falta que identificáramos a una persona que todo parece indicar que se había recabado mal el nombre y finalmente se constató efectivamente el nombre estaba mal, la persona ya se encontraba en su domicilio y en este momento no hay, respecto de esos hechos, ninguna persona desaparecida. Todas esas personas que fueron visitadas en sus domicilios y que se confirmó que estaban ahí son las personas que fueron detenidas y sus domicilios quedaron registrados con motivo de la detención. El problema y por lo que precisamente nosotros hemos señalado que hay desaparición forzada de personas es que el Estado les priva de la libertad, niega haberlos detenido, no hay una lista oficial de detenidos, los llevaron y los soltaron lejos, allá por el Cerro del Cuatro, a 6, a 7, a 10 kilómetros del lugar en el que les habían levantado y los dejaron allá despojados de sus pertenencias para que no se pudieran regresar y no pudieran comunicarse con sus familiares y amigos y recibieran los apoyos de parte de ellos. En este escenario no tenemos una lista oficial de desaparecidos, sino de lo que la propia comunidad fue narrando. A ver, no ha llegado mi familiar, yo vi que se llevaron a mi amigo, en redes sociales se hicieron las denuncias de las desapariciones y así hicimos un listado heterogéneo entre sociedad civil y organismos públicos, la propia Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Comisión de Desaparecidos del Estado de Jalisco y otras dependencias, inclusive la Fiscalía, estuvieron reunidos, estuvimos cruzando información y logramos la identificación y localización de todos los que teníamos reportados en redes sociales y directamente en las dependencias. Pues totalmente irregular de cabo a rabo, ¿no, Eduardo? Así es. ¿Son cuántas personas? Lo haya mencionado como desaparición forzada de personas. Totalmente, desaparición forzada, que bueno, duró esa desaparición forzada, ¿cuánto tiempo? Fueron horas, lo que se tardaron en amedrentarlos, trasladarlos, darles una paseadita y soltarlos, cuestión de horas, 2, 3 horas, dependiendo el subgrupo al que habían detenido. Entonces, no importa el tiempo, importa la mecánica. No, claro, por supuesto, no importa el tiempo, puede haber sido 1 hora o media hora, pero es una desaparición forzada y en este caso fueron varias horas y los testimonios, como bien dice Eduardo Sosa, son testimonios de personas que sufrieron pues no solamente la sustracción de esta forma, haber sido llevados de esta manera, sino también amenazas y circunstancias que desde luego afectan a cualquier persona, es decir, amenazas de que se dieran la vuelta y corrieran, por ejemplo. Tenemos un testimonio como ese que seguramente lo tiene usted también, don Eduardo, gente a la que le dijeron tienes 10 segundos para correr, en pocas palabras, y bueno, escenas de una naturaleza totalmente fuera del orden legal. No digna de una sociedad democrática y una sociedad civilizada. Totalmente de acuerdo. Ahora vamos a ver en qué termina la historia porque pues el gobernador está adjudicándole, vuelvo al punto, está adjudicándole el comportamiento de los policías ministeriales
a la delincuencia organizada. ¿De qué estamos hablando? Entonces, ¿quién tiene la policía, quién tiene el mando de la policía en Jalisco? Sí, cabe mencionar que esta Comisión Estatal de Derechos Humanos también se ha entrevistado con las personas detenidas para dos efectos fundamentalmente. Primero, garantizar que no se encuentren incomunicadas, que recibieran la visita de sus familiares, hicimos las gestiones para que se le diera acceso a sus defensores, recibieran alimentos y medicamentos, porque al menos uno de ellos tiene un padecimiento crónico que debe estar recibiendo medicina de manera periódica. Y nos hemos constatado hasta este momento, también hay que reportarlo de momento a momento, gozan de una cabal respeto a su integridad física, no a su psíquica. Por supuesto. Déjeme recuperar este fragmento de lo que de lo que el gobernador está planteando al respecto. Creo que es importante no perder de vista este punto. Déjeme ir con lo que dice Enrique Alfaro sobre el asunto y volvemos con usted. Claro que sí. Existen elementos y datos que nos hacen pensar la posibilidad de que en las manifestaciones que puedan darse el día de hoy o en las próximas horas pueda infiltrarse la delincuencia organizada para generar un problema mayor. Les pido a todos los jaliscienses, que actuemos con sensatez, que nos demos cuenta de en dónde estamos parados. Primero, en el caso de la exigencia de justicia para Giovanni, se ha demostrado que el gobierno de Jalisco va en serio. Ya están detenidos los policías que son los presuntamente culpables de su homicidio y vamos a ir hasta las últimas consecuencias. He respondido a mi compromiso y he cumplido con mi palabra. Ese asunto está en proceso y no vamos a fallarle al pueblo de Jalisco. Bueno, parte de lo que dijo el pasado sábado, visitador. Sí, y recordar que los estados existen, los estados existimos para darle seguridad a sus ciudadanos. Es tarea de las instituciones del estado de Jalisco garantizar la seguridad de sus ciudadanas y ciudadanos. Por supuesto, esa es la razón de ser, ¿no? Sin ella carece de sentido el Estado. Entonces, bueno, si bien es cierto, existe el riesgo, también es cierto que ante ese riesgo debe haber la planeación de una estrategia para reducir el riesgo. Él va a permanecer, el riesgo siempre existirá. Cuando hay la pretensión de causar daño, se corre el riesgo de que logren su cometido, pero también es importante que ya las autoridades del Estado cuenten con una estrategia profesional y no como la dejaron ver el día viernes en la manifestación, para brindarnos seguridad a todos quienes ahí nos encontramos. Ahí estaba el personal de la comisión, ahí estaban compañeras y compañeros periodistas quienes en esa desacertada intervención lanzaron un arma ciega, como es nombrada, una bomba de estas lacrimógena, y pues ahí terminaron afectados pues las personas que estaban en sus negocios, las personas que iban pasando, los que estábamos haciendo ahí nuestro trabajo, en fin, armas ciegas que no se deben de utilizar en este tipo de acciones, en este tipo de actos como el que estaban pretendiendo inhibir. Así es, bueno, pues Eduardo Sosa Márquez, sigamos hablando, si usted me lo permite. Hay que seguir de cerca lo que la Comisión de Derechos Humanos de Jalisco está planteando y va a plantear cuando tengan más elementos para presentar ya elementos de recomendación o lo que haya lugar. Así que sigamos hablando si le parece y le aprecio mucho que me tome la llamada. Que tengan muy buen día, hasta luego. Gracias y buenos días.